Hoy he hablado con Leonor, con la dueña del altero, que es un terreno súper grande, y le ha gustado la idea, así que tenemos ahí ya con el terreno bien y todo correcto. Sí, lo importante es eso y el sol y el agua, nada. Nada más. No se prisa más nada. El suelo es muy generoso y nace cualquier cosa. Y el clima aquí también es muy bueno. Aquí el clima es bueno, o sea, no hay grandes heladas, no hay hielo, o sea, el clima es muy templado, no hay muy baja temperatura, así que aquí nace cualquier cosa. Sí, tira una semilla y nace. No tiene problema. Bueno, pues... Sí, claro. Bueno, yo soy Tere, soy aquí de Pedro y yo soy la que menos sabe de estas cosas, de los test, pero me parece que es algo bastante interesante y de lo que me gustaría aprender y para ello vamos a realizar este proyecto que se trata de hacer un huerto lo más natural posible, sin utilizar ningún tipo de químicos ni nada. Y nada, nuestro objetivo es ese, conseguir tener ese huerto, medir los resultados que vayan saliendo y ver qué pasa, qué hay que hacer o qué modificaciones hay que hacer o demás para que salga lo que esperamos. Bueno, de esto se ha hablado también aquí en las charlas, la problemática de lo mal que están los alimentos, ¿no? Y los campos se están degradando. Aquí en Valencia también hay un proceso de desertización y bueno, hay que hacer algo, ¿no? Nos guste o no, tenemos que abordar esto. Entonces esto también viene de la industrialización de la agricultura, que pasa de ser como una cosa muy humana por estas lógicas de acumulación que nos rodean, se pasa de tener una relación con la tierra que es humana, ¿no? Cuando estuve aquí, Araujo nos decía, bueno, se le presentaba a Araujo, pues un grande, ¿no? Y decía, ¿qué más se puede decir de Araujo? Se puede decir que es vida. Y si se dice de Araujo, pues se puede decir de todas las personas que estamos aquí y de todas las personas en general que somos vida. Entonces, bueno, también nosotros estábamos rotos con el ecosistema, entonces la permacultura tiene que ver con esto, con volver con la conexión con la tierra y con el ecosistema, ser parte, integrarnos en el ecosistema. Entonces, bueno, librarnos de los productos que nos están intoxicando. Para esto la permacultura lo que tiene es un diseño, está diseñado de forma que cuida el ecosistema, que no es dañino para la huerta y bueno, son unos patrones. Hay principios éticos que vamos pasando después. Sí, exacto, lo vamos a extender un poco después, pero es un poco el diseñarlo de forma que realmente los productos crezcan por ellos mismos, que no tengamos que estar metiéndole cosas para que crezcan entonces para ello hay que evaluar un poco los suelos y ver cómo funciona. Por eso es un poco también el proyecto experimental, que no sabemos qué va a pasar o cómo va a surgir los productos. Y las experiencias las que debemos hacer pues son participativas, haremos los cineforums y según las personas que nos juntemos pues vemos lo que nos llama la atención, luego lo llevamos al campo y hacemos las experiencias. Así. Con lo de los principios éticos también quería otra vez nombrar a Araujo, que dijo que uno de los principios éticos era el no hacer. Y una de las cosas que se van a experimentar es el no labrar y no utilizar, pues eso, no utilizar tractores, no utilizar petróleo, para poder hacer una agricultura independiente del petróleo y que sea resiliente con los cambios que están viniendo, que cada vez van a haber más
sequías, más tormentas. Y bueno, pues a ver si nos podemos acercar a ese tipo de agricultura que sea vigorosa, ¿no? y que nos dé una estabilidad. Con menos trabajo también para los niños, para la gente mayor, que en lugar de tomarse pues pueda disfrutar y que la agricultura sea un placer. Y con esto, pues aparte de cuidar la tierra, nos cuidaremos entre las personas. Con el cuidado de las personas, pues está claro que si el producto es más natural, tiene menos químicos, pues vamos a estar más sanos. Y bueno, ocuparse de uno mismo, de los familiares y parientes, porque bueno, va a ser un poco más de ámbito local el proyecto, ¿no? Y redundar el convivio, pues por ejemplo, el compañero que estaba diciendo de su huerto, pues juntar sinergias y dar experiencias con los cineforos también, y ver cómo podemos seguir creando red social para formar un conjunto de gente interesada. Amigos de la tierra. Exacto, amigos de la tierra, y ver cómo solucionar problemas o plagas, por ejemplo, y aprender todos juntos. Y además aquí en el cuidado de las personas y el ocuparse de sí mismo, de los familiares, parientes y de la comunidad, está claro que se rescata con este tipo de cultura, la permacultura, se rescatan estos valores de que la gente, como decía Osvaldo, que antiguamente la gente se dirigía a los cultivos, ahí llevaban su comida, comían, intercambiaban experiencias, palabras, había un enlace humano dentro del trabajo con el huerto, y el huerto llevado a un nivel industrial no lo permite. Y entonces es un rescate, no solo del suelo, un rescate ecológicamente hablando, pero también humanamente hablando, ¿vale? Que se cuadra con este cuidado de las personas. Por esto los grupos se tienden a trabajar en familia, parientes, y después se abre a toda una comunidad, en grupos pequeños, y de hecho hasta hemos pensado en hacer cosas en el huerto, ¿no? Eventos y cosas así, y está planeando para esto también. Sí, que el huerto sea un lugar de disfrute más que solo de cansancio y de sol y de frío o de lo que tengamos. Pero que el huerto sea un lugar de encuentros y de convivencia. Eso. Vale, pues claro, con la convivencia pues, al final es lo que no tiene el capitalismo, ¿no? Que el dueño de los campos o del latifundista no se lo queda todo o reparte una mínima parte a los jornaleros para que trabaje la tierra. En cambio, si lo hacemos en comunidad, pues se garantiza un poco más el reparto justo y la redistribución de los excedentes. Entonces, los límites a la reproducción es porque precisamente por eso, ¿no? Cuando se hace un monocultivo extensivo, ¿qué pasa? Que hay mucho de lo que al final a veces no se necesita. Punto. Y bueno, la permacultura incluye algo más que solo el huerto. Es un método que no daña el paisaje, o sea, no es invasivo. No es invasivo. Sí. No es invasivo, no, es simplemente dejar que el huerto actúe. Y aparte también tienen bioconstrucción y diseño de viviendas, o sea, es más diferentes métodos para lo mismo, para el huerto, ¿no? Entonces también hay sistemas de captación de agua para que no esté contaminada por otros huertos o el regadío, ¿no? Que tenemos, que a veces no sabes de dónde realmente procede ese agua, y lo mismo para hacerlo lo más natural y sano posible. Y aparte, bueno, es toda una filosofía también de vida que conlleva muchas más cosas aparte de
no solo el huerto, digamos que es una parte de todo lo que hacía. Bueno, una cosa que no hemos dicho es que esto va a ser un proyecto por fases, ¿no? Al principio vamos a empezar con las experiencias y con el huerto, cosas muy... Y luego ya pues si nos lanzamos con... Bueno, además está muy en consonancia con el de Me tiro pa'l monte que presentasteis la semana pasada, que es emocionante, y este está muy en consonancia, o sea que haremos ahí un buen feeling. Observar e interactuar. Claro, porque tenemos que observar la naturaleza para aprender de ella y a partir de ahí ya diseñar soluciones que tengan que ver con ese aprendizaje que hemos hecho de la naturaleza. Y capturar y almacenar recursos de incluir energías renovables. Esto pues, claro, podemos probar a hacer cositas para paliar, por ejemplo, la escasez de agua, capturar, hacer balsitas de agua, pues también el recurso del mismo compostaje, ¿no? Capturamos recursos que a veces se queman en lugar de capturar esa fertilidad que está ahí y es una energía renovable también. Solo una parte. Es importante comprender que no es porque es permacultura, no es porque es un sistema de cultivo natural que se tiene que dejar la tecnología aparte, no. Se puede utilizar recursos tecnológicos como la captación solar de energía, como la captación de agua de lluvia y otras cosas, siempre que esto no sea invasivo y que esto no va en contra de la tierra. Siempre se puede utilizar toda la tecnología que se quiera, pero de una manera sana para el medio ambiente y para la tierra que es el objeto del huerto. Pues es que sí, no sé, tener rendimientos. Claro, al final nos queremos alimentar. Esto es un proyecto, pero tampoco es que nos queramos divertir solamente, sino también pues queremos sacar alimentos, queremos sacar frutas, queremos sacar... Bueno, con la doña de Alderol hemos hablado y ella está contenta que pongamos frutales, aparte de la huerta, que no solamente... Y podemos probar más cosas, o sea, árboles que nos den fibra, podemos probar medicinales, ornamentales, ¿no? Tenemos un campo de experimentación ahí que nos espera para disfrutar. Y bueno, eso. En lugar de echarle un tóxico, ¿no? Que nos asegure que ya no nos va a venir una plaga y tal, pues confiar y saber que la naturaleza se autorregula y que si viene alguna especie que nos preocupe especialmente, pues que la naturaleza no la va a aniquilar, porque no sé cómo pasa, pero la va a regular. La va a regular y va al final habrá alimentos para todos. Y lo de la retroalimentación es también de esto de aprender de los ciclos de la naturaleza. Bueno, esto de la autorregulación es bastante interesante. Yo hace muchos años conviví con un ingeniero agrónomo, una persona de mi familia, que tenía una permacultura, y un día plantó una serie de rabanitos y los tomates hizo así un cuadrado de rabanitos, y dentro de este cuadrado en el campo los tomates, porque los caracoles iban a los rabanitos y no comían los tomates. Entonces no plantó los rabanitos para consumo, plantó los rabanitos para los caracoles. Es decir, se mantiene un sistema autorregulado, no se mata a los caracoles, se los alimenta y al mismo tiempo nuestro objetivo, que son los tomates, los cosechamos. Y este es un pequeño ejemplo de de una infinidad de maneras que se puede utilizar la autorregulación para que no se vaya con el sistema masivo de cultivo que hay hoy día, ¿no? Y la retroalimentación es justamente esto. Algún día alguien notó que los caracoles se comían los rabanitos y no los tomates.
y pensó en la solución de preservar los tomates con los rabanitos. Pero entonces, ¿cómo pasó esto? Fue la retroalimentación que el huerto, que la tierra o que el cultivo se dio al hombre. Y por observar un determinado proceso, se llegó a una solución sana, a una solución plena. Esto entonces es permitir que el sistema de plantío se autorregule naturalmente y aceptar la retroalimentación, lo que aprendemos por la observación de lo que pasa. Pues sí, es un poco redundante ya, al final es pues eso, usar recursos que sean renovables y que sean sostenibles, ¿no? Que al final no lleven a la tierra a un desgaste, a una salinización o a una extinción de algunas especies que a veces ni se habían descubierto pero ya las hemos extinguido porque no habíamos reparado en ellas. Y se deja de producir residuos porque al final la naturaleza funciona por ciclos y no hay desechos ni hay nada que no valga, ¿no? Todo se vuelve al ciclo y regresa y otra vez y así nos mantenemos por milenios de milenios. Y aquí también cabe dejar de producir residuos, como ha pasado en la diapositiva anterior que hemos hablado de que los recursos, que se generan recursos económicos para las personas que están moviendo con la permacultura, pero no se excede. ¿Por qué? Porque no se planta más de lo que se necesita en la comunidad. Entonces es un plantío ordenado. Entonces sabemos exactamente cuánto necesitamos de esto, vamos a plantarlo así. Entonces no se generan residuos y ni excedentes. Por eso tampoco se genera basura, porque lo que sea que reste de los plantíos y de los cultivos siempre se puede utilizar de retorno a la tierra y que se convierte en abono. Siempre. No hay hiperzafras como estas que se plantan. Toda la gente decidió ahora plantar tomates. Plantaciones y plantaciones kilométricas de tomates. Y el precio de tomate que pasa en el mercado. La gente tiene perjuicio, hace un mal uso de la tierra y hay un excedente que va mucho más allá de la necesidad. Entonces la permacultura tiene como objetivo trabajar con la necesidad de la comunidad involucrada y no con excedencia. Habla tú. Bueno, voy a salirme un poquito de esto. En la permacultura también tiene relación con ciencias nuevas. No sé si alguien conoce agroecología, si lo habéis escuchado. Bueno, la agroecología es un poco una ciencia que se distancia de la agronomía tradicional. Y tiene que ver también con la holística. ¿Habéis escuchado el término holístico? Holístico sí que suena más, ¿no? Que tiene que ver con el todo, que las partes forman parte del todo. Pues la agronomía estudia las partes y como que las disgrega en lugar de integrarlas. Entonces en agroecología, en permacultura, lo que hacemos es estudiar el todo como un conjunto que no es divisible, no se puede entender si no se estudia el conjunto, o sea, las partes no se entienden sin el conjunto. Vamos. Los elementos adecuados son lugares adecuados. O sea, y bueno, con esto de usar soluciones más lentas, por ejemplo, con la no labranza. Quizás cuando nosotros labramos y echamos un capazo de estiércol, de repente tenemos unas plantas hermosísimas y súper fuertes y que sorprenden, ¿verdad? La naturaleza cuando llega la primavera da mucho gusto, ¿no? Y si se labra y tal, pues... Pero ¿qué pasa? Que estamos ya siendo dependientes a ese jardín o a ese huerto, como le queramos llamar, o a ese bosque, lo están haciendo dependiente de nuestros trabajos y a su vez nuestra alimentación estaba haciendo dependiente de nuestros esfuerzos y a veces incluso del petróleo.
Entonces, quizás usando soluciones más lentas y también quitando el quizás, usando soluciones más lentas y pequeñas, pero al final tendremos una estabilidad en el sistema, en ese sistema todo. Dice un chico que ahora no me acuerdo, que es de Vergel, que es de un pueblo que se llama Vergel, y él se dedica a la permacultura, y dice la diferencia entre un huerto y un vergel es que tú cuando dejas de ir al huerto, luego vuelves, y ¿qué pasa? Que está todo hecho un desastre, las hierbas, tal, pero cuando dejas de ir al vergel y vuelves, está todo más bonito, está, ¿sabes? Es un sistema que está vivo, no necesita de nuestra interferencia. Como antes hemos dicho. Sí, vamos a intervenir, pero no vamos a interferir en estos sistemas. Entonces, en lugar de hacer un monocultivaco ahí de que nos van a salir un montón de kilos de lo mismo, pues valorar la diversidad y no solo lo que vamos a poder vender o comer, sino también las cosas que están allí, que la naturaleza está allí, ¿no? Y las cosas y los seres vivos, que les llamo cosas, pero son seres vivos. O sea, esto va a ser un proceso de aprendizaje que va a empezar ahora y bueno, pues estáis invitadísimos y a ver cómo nos va. Bueno, pues con toda esta técnica y los principios que hemos dicho más o menos, pues hemos explicado, lo que se pretende es recogerlo todo y que tenga su repercusión en distintos aspectos de nuestra vida. Se empieza siempre desde un sistema local y luego se intenta hacer grande y, como veis en la flor, es un poco en espiral, vamos, creciendo. Y por ejemplo, en salud y bienestar espiritual, pues aparte de que los vegetales van a ser más sanos, también se intenta incluir ciertos mecanismos o... no me sale la palabra. Matices. Procesos. Hábitos. Ciertos procesos o actividades en nuestra vida diaria que nos hacen estar mejor, sentirnos mejor. Luego, por ejemplo, en la construcción, pues existe la parte de bioconstrucciones con materiales naturales pues creadas, casas o pues, bueno, construcciones. Y educación y cultura, porque hemos visto que todos aprendemos y se integra dentro de una sociedad, ¿no? Integrarlo y que forme parte de nuestra cultura, ¿no? Que vivimos en la huerta y que se note. Y nada, os invitamos a que quien quiera que esté interesado en el proyecto, que se pase y que esté con nosotros, que venga a aprender y a ver qué sale. No sé si quería hablar también de la plátanos en un pasado pues no sé, vamos a presentar el proyecto al programa Impulsa de Pásaro. No, de Pásaro no. De Podemos. Y bueno, es muy curado. Pero ahí estamos, ¿no? Otra cosa que no hemos mencionado, a ver, estaría... bueno, dentro de este proceso de aprendizaje no solo aprender acerca de naturaleza y de biología, edafología y estas cosas que son así como más técnicas, sino también de dinámicas de grupo, de comunicación asertiva para que el factor humano, el relacional, o sea, cuando hagamos un equipo, una comunidad, que los conflictos se resuelvan pacíficamente. Muy importante porque pues al final la naturaleza va sola, pero si nosotros nos queremos integrar en ella y no tenemos armonía entre el equipo, pues al final
se cae el proyecto. Sí, no funciona. Entonces una de las cosas que vamos a hacer, pues aparte de los cineforums de naturaleza, también cineforums de asertividad, comunicación asertiva. ¿Tienen un sitio ya? Bueno, pásalo, aquí haremos los cineforums. No, un sitio para hacer la permacultura y Sí, todas esas cosas. dos. Y bueno, lo que nos comentaba Dani, a veces, pues eso, o sea, hay tierra de sobra. Hay un montón de parcelas abandonadas. Y aquí con Pásaro lo que tienen es una especie de magia que la gente colabora un poco. Y lo que nos comentaba Dani muchas veces es que a veces les ha hecho falta decir no nos deis más tierras, porque es que no las podemos trabajar. Entonces lo que hace falta es esfuerzo equitativo. Que cada uno ponga de su parte en medidas muy equitativas para que exista esa armonía de vueltas, digo yo. Claro. La comunicación imprescindible, que sea positiva y clara, eso está claro. ¿La qué, perdona? La comunicación. Comunicación, claro. Tenemos que hablar de todo, o sea, de lo bueno, de lo malo. Porque a veces se habla solo de lo bueno, pero lo malo está ahí, no pasa nada, ¿no? Todos tenemos defectos, nadie es perfecto y no tenemos por qué serlo. Entonces... Comunicación, coordinación y colaboración, los 3 Cs que van bien intercalados. Eso es. Mira, esto lo sé. Yo que veo. Han dicho que vais a presentar el proyecto a Impulsa de Podemos. Sí. ¿Puedes explicar qué es eso? O aprovechando que está el secretario general, que si lo puede explicar él, por si le interesa a otro. Pues yo se que lo tenga agradecería un proyecto. a este secretario que lo comente. Pues si hay otros interesados que quieran también participar, presentar su proyecto, puede conseguir algo de nosotros. Sí, mira de Zero Cult, sí. El projecte Impulsa ve a trencar en esta cultura que estan imposant els polítics per a fer-nos creure que tots són igual. Este matí està sentit com a resultat d'una estadística de que la corrupció era una cosa que era innata al sistema i que era impossible anar contra ella. I fan creure això, que tots són igual, entonces deixem estar, que és que estan allà, cada que furten, com són els que tenen que furten i en pau. Dins del projecte Podem, el que hem volgut fer sempre era trencar en aquest concepte de polític professional. Recordeu allò de la casta que es deia en principi. Nosaltres, els càrrecs electes de Podemos sols els arriba a la seva butxaca com a màxim 3 vegades el sueldo base. El sueldo base avui són 605,2, crec que és el sou que n'hi ha, no sé si és per 3,18, això és 1.800 euros, és el més que cobra un polític de Podem. Però un no pot renunciar a aquests diners si està en el Congrés o està en el Senat, no pot agafar i dir, no, mira, a mi sols paguen l'altre i l'altre és que se queda en el pressupost. No se pot fer això. Per llei no te deixen fer-ho. Què fem aleshores? Aquesta diferència entre el que li entra, en teoria, a cada un dels nostres càrrecs electes i el que ell li arriba a la seva butxaca, aquesta diferència, el que se fa és tornar-la a la societat. Doncs el projecte Impulsa el que fa és invertir en projectes que siguin socialment òptims, factibles, que funcionen. I aquests diners ara s'està arribant ja a la xifra d'1 milió d'euros, estan dedicant-se per tot Espanya a gent que tinga interès en fer un projecte social. No estem parlant de que un pugui crear un treball i fer-se ric ell, no estem parlant d'això, sinó fer projectes que servisquen per a la societat, que li donen un profit de veritat a la societat. No sé si aquest projecte penseu que s'eixina i estarem encantats en Podem de mirar de tramitar-lo i si s'ha agraciat, fins a 3.000 euros se poden aconseguir. D'aquest excedent que vos dia de sueldos dels polítics entre el que els se paga i el que ells realment els arriba al seu compte bancari. Això vol dir que si se presenta el projecte i s'aprova,
Podem aportar 3.000 euros perquè la gent es comenci a fer aquests... Fins 3.000 euros. No és una quantitat fixa, Clar. que s'avalua en funció de les necessitats. Això, quan se presenten els projectes, que fins al dia, crec que és el 27, ja saps, de presentar-ho, el que se fa després és fer una votació aleatòria, una votació que no tinga truqui. No és una votació que tots en el meu poble van a votar este projecte i així ja... No se pot fer. Tu entres a votar i te deixen 3 projectes a l'atzar per un programa informàtic que és aleatori com vos dia, i gent 3, i tu aquests 3 que n'hi ha allí agafes, mires el que més t'agrada i el votes, i ja està. I quan torna a entrar una altra persona, n'hi ha 3 més. Evidentment, per aquest programa, tots els projectes eixiran les mateixes vegades. Se podran votar tots les mateixes vegades. La gent, si ho fiquem en pla macro, ho fiquem en pla gran, penseu que n'hi ha moltíssims mils de gent, te parlem inclús de milions de persones que puguen arribar a veure això i puguen votar, i el projecte que més ganxo social tinga, el que més logre convèncer a la gent, serà el que s'endurà més diners. Doncs el projecte el màxim és 3.000, el mínim el que se necessita, i n'hi ha, com vos dia, un munt de diners a repartir i arriba el tall on vulgui. Sempre depenent, com vos dic, de la voluntat popular. Y realmente, por lo que yo he entendido, tal y como habéis planteado el proyecto, necesidades muy poquitas, porque si tenemos la tierra, no necesitáis tractor. Está el agua. Porque nosotros pensé que en la línea de los cuidados a la comunidad que participé, de les cures, perdón, pot ser guantes, botas, cabazos, poqueta cosa, ¿sabes? 3.000 euros no creo que arribe. Los guantes, agricultor fino de... Pero hay también guantes. Hay también que van con los análisis químicos de la tierra, del agua. bueno, eso sí. Que se hay que hacer a menudo, sí. Sí, por los nutrientes que tenga o no, porque desgraciadamente la tierra tiene sus minerales, tiene sus nutrientes naturales. Y también nos puede... Y si no, si tú le pones un cultivo que le va a quitar esos nutrientes, te da ese primer año, pero luego el siguiente no puedes, pues evidentemente lo tienes que cambiar el cultivo, pero en vez de aportarte, yo qué sé, hay vegetales que necesitan hidrógeno, otros que necesitan potasio, y bueno, entonces diferentes tiene que... Los análisis regulares son muy importantes para que se pueda tratar la tierra de una manera justa, de una manera correcta. Y esto va a dinero. Y el otro el agua, porque aquí desgraciadamente el agua está muy complicado, el tema del agua. No hay agua natural. Aquí el agua no hay, como en otros sitios, que llueve y entonces tú puedes hacer una balsa, puedes recoger agua de lluvia, mantenerla ciertamente un tiempo, no mucho tampoco, porque se corrompe igual. Porque la atmósfera no está pura, entonces cuando cae con acidez, con otros temas, entonces por eso decimos que el tema del agua es principalísimo. La desertificación sí, pero eso no lo puedes parar, porque es lo natural. Si no tienes que hacer un pozo, ¿no? y tratar de sacar un agua natural que esté a cuántos metros en el subsuelo. De todos modos, me temo que eso no puede ser, porque eso está regulado y es complicado. En cuanto a la calidad del agua, a priori puede pasar un hándicap. Lo que sí que es cierto es que ahora hay un proyecto de, bueno, ya se ha construido la balsa reguladora de la acequia de Moncada, y hasta cierto punto eso puede suponer cierta mejora en la calidad del agua que vais a utilizar. También hay que decir que uno de los hándicaps fundamentales viene marcado por la
por los vertidos de las aguas de cada una de las viviendas a la acequia de Moncada en algunos tramos del municipio. Esa es una lucha que quizás más adelante en red, ¿no? Como otros colectivos del Horta. En este caso es una cuestión de carácter municipal que se está mirando, había un proyecto para cambiarlo, porque a lo que más le afecta eso que ahora, y es que precisamente por esos vertidos se está jugando la bandera azul. Y es muy posible que sea retirada si eso no cambia. Yo sé que algunas de las agrupaciones electorales que se presentaron sí que llevaban en su programa algo que hacía referencia a eso, el resto de partidos ninguno. Entonces, hoy por hoy no es voluntad del equipo de gobierno, de todos modos, está en manos de que la gente pues presionemos y pidamos y exijamos y ya está, sí. Ni más ni menos. El tema de los cultivos grandes que hay, por ejemplo, de la taronja, si los sulfatan o si le dan sus prevenciones para los liquidan seres vivos como las abejas, que son las principales, que también son las que benefician a los huertos, y esos residuos muchas veces ¿a dónde van, no? Cuando inundan las acequias, ¿a dónde van? ¿No? También. Miguelito, ¿quería decir algo? Sí, yo tengo 3 cuestiones, más o menos. En principio habéis comentado que permacultura, no excedente, tal. Por ahí voy a hacer las 3 preguntas porque al final son todas una que van ligadas. Entonces, en el tema de producción, ¿qué volúmenes habéis fijado? Y os lo digo porque si además esto es un proyecto de autoempleo o no, no lo sé. Si lo que se pretende es conseguir llegar a generar algún tipo de riqueza que permita a las personas vivir de esto. Y luego la otra cuestión es si habéis pensado en darle, claro, depende del objetivo, algún tipo de figura jurídica, bien sea una cooperativa, bien sea una cooperativa de trabajo asociado, bien sea una asociación. Entonces, más o menos la idea que quiero transmitir es, ¿habéis pensado cooperar con el tema de eLife, ¿no? De vida eLife, que es lo que tú llevas, pero eso implica una producción. Una producción, en cierta forma, es una contradicción sobre el concepto de permacultura y el no excedente un poco. En esos 3 términos, más o menos, ¿qué es lo que tenéis exactamente pensado? ¿Cuál es el fin último? Pues, bueno, claro. Con Life in Natura no hay ningún problema, porque si Life in Natura pretende servir a España, por ejemplo, con productos, hay que acordar que Life in Natura tendrá productos propios, pero también trabajará con intermediarios de otras cooperativas y otros fabricantes, otros productores. Entonces, digamos así, que el tamaño del cultivo que vamos a hacer, de cualquier manera, en este momento es experimental, es investigativo. ¿Vale? Estamos empezando con un huerto investigativo. Y de ahí, entonces, vamos a expandir. Pero dentro de una comunidad que vamos a elegir futuramente, que puede ser Pusol, puede ser la comunidad valenciana, depende, ¿vale? de la respuesta que obtengamos en esta fase inicial del proceso. Pues vamos a hacer un proceso por partes, por etapas. Evidentemente, si hay que formar una persona jurídica para seguir con ello, futuramente lo sabremos. Porque de momento vamos a hacer el huerto investigativo, como hemos dicho. A la medida que funcione, que vaya creciendo y que vaya consumando nuestros objetivos de una manera positiva, se puede convertir, sí, en una cooperativa de trabajo asociado o se puede convertir en una asociación de comienzo en un primer momento. Por eso estamos aquí hoy y lanzando este proyecto, haciendo de conocimiento, que toda la gente que quiera involucrarse, conocerlo y aprender de él, que lo puede hacer claramente y fácilmente. Yo creo que pues, eso es un proyecto moldeable, ¿no? No está cristalizada la idea. Sí, es una semilla, estamos empezando ya. Tampoco quería poneros en un brete, ¿no? Pero sí que no terminaba de encajar las 3 cosas juntas, ¿no?
Ahora ya lo tengo claro, vamos a empezar y vamos a ver, está claro. Entonces, yo sí que quería hacer una pregunta también al respecto de esto. ¿El marco en el que os vais a mover es el marco de Pásalo? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo diferente? ¿Son los huertos de Pásalo? ¿Es el...? Sí, hubo un momento con los conflictos que hubieron en el proyecto anterior, que sí que había una cierta decepción, sobre todo con lo que comenté antes de las dinámicas de grupo, que los conflictos no se resolvían adecuadamente. Y bueno, pero luego hablando entre los tres, pues sí, el marco de Pásalo yo creo que es muy positivo, muy constructivo y que para adelante con Pásalo, claro, a tope. Entonces, pues sí, por ese lado, este proyecto que estamos presentando aquí se va a mover con Pásalo si la asamblea de Pásalo está de acuerdo, claro. Yo quería aclarar una vez más que aunque yo esté involucrada con la permacultura, con este proyecto, el proyecto de la cooperativa es otro proyecto. Sí. Son dos proyectos independientes, pero que tienen sinergia entre sí. Y se puede sí tener la cooperativa de la AFP Natura y futuramente la cooperativa de la permacultura y las cooperativas que se van a cooperar. Cooperar, eso es. No, quería decir dar soporte, pero me vino la palabra soportar en la cabeza y no estaba bien. Bueno, que se van a dar soporte una a la otra. No sé si estabas tú el otro día cuando llegó un compañero, venía todo excitado y todo contento con una cinta, con un Blu-ray, que no ha venido, Vicent Darós. Y bueno, ya viste que él tenía desde siempre mucha intención de empezar con una dinámica de cineforums, de puesta en común, de hablar, de pensar, de buscar. Incluso, no sé si estabas cuando él asumió el compromiso de vincularse a un proyecto de producción agraria desde el punto de vista del consumidor, garantizando X volumen todos los meses. Lo digo porque en un momento determinado aprovechando que estamos en un foro, podría surgir esa inquietud, esa voluntad, ese decir, oye, yo doy el paso para adelante y me comprometo, llegado el momento, a asumir la parte que me toque de lo que vayáis produciendo, más que nada pues para que el proyecto se pueda ir alimentando y nosotros podamos disponer, nosotros como consumidores, de productos de primera calidad. Es una... Como dice aquel, ahí lo dejo, pensar si estamos dispuestos a ese compromiso de decir, oye, yo al mes 40 euros voy a consumiros de lo que me produzcáis. Evidentemente sí que es cierto que se puede definir ciertas afinidades o ciertos gustos o ciertas preferencias para que ellos las puedan tener en cuenta. Pero también hay que poner, interpreto, de parte de todos para abrirnos a nuevos sabores, a nuevos productos, a la sostenibilidad, porque al final estamos hablando de permacultura y, como también comentaba Laura, hay veces que se va a tener que utilizar ciertas plantas o ciertos productos para evitar... Es decir, es algo muy complejo y lo que sí que exige es eso, si estamos... o va surgiendo ese grupo, ese núcleo que va a apostar por ello, ¿vale? ¿Qué dice Jesús? No, yo con respecto a esto, pero de todas formas vuestro proyecto es que empezará a dar producción a partir de cuándo. Por lo menos, me refiero, como es experimental, en principio, o sea, dentro de los 6 meses primeros. Pues mira, no tenemos claro de momento, ¿vale? Pregúntale a las plantas. 60 días, 45 días ya tienes productos. Ya, pero como ellos... Y no depende de que tú quieras ciertos productos, o sea, son los que se pueden cultivar en ese momento y lo que tú cultivas. No puedes cultivar un producto que no es apropiado en la época que tú lo quieras tener. Salvo que, en fin, hagas cualquier condición. A ver, te responde Osvaldo, ¿vale? Y así. La pregunta era principalmente si efectivamente, como es un sistema en principio experimental, si ya va incluido también la idea de experimentar y producir ya
cantidad como para lo que decía Dani, como para que ya empezásemos por parte de Pásalo, si nos involucramos con vosotros, para empezar entonces a organizar el aspecto también un tanto comercial. A largo plazo, bueno, a medio largo plazo sí que la intención es obtener alimentos, ¿no? Hay un concepto que es interesante que es el de prosumidores o prosumidoras, ¿no? Que es una mezcla de producción y consumo, para que no haya una división clara entre quién produce y quién consume. No, es interesante esto de que se integren las cosas, de que sea una comunidad y no un mercado, de que tengamos unos recursos vitales más que un trabajo. Yo sí que esto lo explico, Jesús, rápidamente. Ellos tienen un proyecto, han propuesto un proyecto para utilizar las tierras que Pásalo tenía a su disposición y que no estaba explotando. Han hablado ya con la propietaria. Es un proyecto que va a ir lento y que va a requerir de muchísima paciencia, de ir investigando, de ir dando pasitos, de ir corrigiendo. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que el huerto sea un ente vivo que se mantenga a sí mismo. Para conseguir ese equilibrio hay que hacer mucha prueba-error, hay que ir afinando, Entonces, el objetivo en sí es llegar a generar ese jardín de alimentos, y eso cuesta. Uno de los aspectos importantes, que creo que es fundamental, es el de ir generando una comunidad en torno a ese huerto. Uno de los aspectos más bonitos es el ir y participar, el aprender, el compartir. Es además un huerto que está muy cerca del pueblo, del casco urbano, con lo cual se puede ir andando, se puede ir en bicicleta. Es decir, es algo más que voy a producir en un huerto para venderlo. Es algo que no nos tenemos que plantear. Lo que nos tenemos que plantear es si estamos dispuestos a ayudar a ese proyecto cuando esos productos estén a nuestra disposición, para realimentarlo, para que siga creciendo, para que pueda asumir otras parcelas en las que invertir, en las que ampliar el conocimiento, ¿sabes? O sea, no huyamos de los conceptos ortodoxos de planto, recojo, vendo, cobro y ya está. Sí, no, pero por eso es más complejo. El tema de investigación, que normalmente es. Otra cosa, con respecto entonces esa involucración que pudiera haber, efectivamente contáis con vosotros tres. Yo lo que digo, teniendo un poco la experiencia que hemos tenido en cuanto a proyectos y tal, que efectivamente que estos tres, que efectivamente si existe alguna otra persona que se quisiera involucrar con vosotros, que de una forma sea con el compromiso vuestro, no el compromiso nuestro de Pásalo, que sabéis que es muy volátil, sí. Que mucho tal, pero luego a la hora de verdad, como no sean los que realmente se han comprometido, no hay ese apoyo. Eso para ser realistas. Entonces, por eso, mi comentario es este. Con el apoyo de la propietaria del Altero, que es importante porque la propietaria, ¿no? Bueno, sí, del terreno, eso ya lo contamos. ¿Qué es el Altero? Es el huerto. Sí, lo bautizamos nosotros porque es un huerto que está en cuanto a altura por encima de la acequia madre. Entonces hay que hacer una retención muy grande de agua para regar, para que suba la acequia y llegue. Por eso se llama el Altero. ¿Dónde está? ¿Es aquí cerca? Sí, está al lado del casco urbano, en la parte de abajo. Delante del Castro, ¿no? Está detrás del Obispo Herbás, del colegio. Eso lo bautizasteis vosotros. Sí. Por eso yo le hablaba a ella del Altero y como que no me entendía. ¿Qué plan de trabajo más o menos tenéis a corto medio plazo? ¿Perdón? ¿Qué plan de trabajo? Es decir, he oído decir que se iban a hacer cineforos y tal. ¿Tenéis algo ya organizado, pensado, un poco para ir generando esa comunidad? Pues mira, esa experimentación. Hoy mismo esperaba que nos fijáramos una fecha, ¿no? Entre los que estamos aquí. Si os gustaría que sea quincenal, si os gustaría que sea semanal, o bueno, si queréis participar, claro, ¿no? ¿A cuántas jornadas sería? Pues pueden ser bastantes, porque hay un montón de información, hay un montón de películas. Podemos estar un año, si lo hacemos semanalmente podemos estar un año. Pues hay un día determinado, no es algo que termine para estos... No es algo que aprendas y ya termines de aprender, sino que siempre Es surgen nuevas cosas y investigaciones. Un aprendizaje constante. Y hay otras personas que ya tuvieron esta iniciativa de la permacultura y entonces hay registro
grabaron en vídeo sus actividades, y entonces hay registro, claro, en otras partes, con otras tierras, con otros plantíos, pero nos sirven de guía, de orientación. Sí, José, ¿querías decir algo? Esas películas se pueden pasar por Pásalo, ¿no? Por el Facebook. Se pueden pasar por Facebook. Imagino que cuanta más información paséis por Pásalo, más llega a todos. Claro, la difundiremos para que no solamente se vea, no puede decir que cada quien la vaya viendo en su casa, o sea, también es eso, ¿no? Uno de los objetivos, difundir la información, el conocimiento, y luego, pues eso, se lleva la experiencia para que no se quede en lo teórico, porque a veces se ve una película y uno piensa, no, eso es mentira, pues demostrarlo con la tierra. Yo creo que lo importante sí que es cierto, lo que tú comentabas, es definir un punto de partida. El proyecto va a ir creciendo despacio porque hay muchísimo que aprender, muchísimo que desarrollar, hay muchísimo trabajo y lo fundamental es definir cuándo se empieza. Pues, eso es importante. Podemos ir a acabar ya mismo. Si queréis vemos una película hoy. Bueno, es que era ¿qué leaste un poco? No sé si conocéis el libro de Amaya Pérez Orozco, Tu versión feminista de la economía, o si conocéis el término economía feminista. ¿La economía? ¿No? Tú sí, ¿no? Economía feminista, bueno, el feminismo tiene como está demonizado, ¿no? La palabra ahí de, madre mía, nos quieren dominar las mujeres. Pone economía femenina. Bueno, el tema es que la economía tal cual está centrada en los beneficios, ¿no? Entonces, según el esquema según el esquema la economía ortodoxa, bueno, voy a leer desde aquí. El discurso, todo eso, comencemos usando lo que se denomina el diagrama de flujo circular cooperativo simple, que luego se hace más complejo, ¿no? Y según este esquema, reproducimos la figura de economía interaccionan dos agentes, las empresas, capitalistas y las familias. Entre ambos se producen flujos reales de mercancías y flujos monetarios. Bueno, la mano de obra, la mano de obra pasa de las casas a las empresas y de las empresas a las casas el salario y los precios, ¿no? Aquí igual me estoy rayando, ¿no? Si me estoy rayando me lo decís. No. ¿Os gusta? Vale. Bueno, entonces se produce un intercambio económico cuando las empresas producen bienes y servicios y las venden a las familias. Ya las familias las pueden consumir gracias al salario que obtienen de las empresas, al vender su tiempo de trabajo. Según este esquema, las familias dependen tanto de lo que producen las empresas como del trabajo que éstas decidan contratar. La iniciativa económica primera y última es de las empresas, ¿vale? Que son quienes con su actividad dan inicio a los flujos y ponen en marcha el bienestar. El bienestar, el conjunto social está al borde del buen desempeño empresarial. No hay conflicto, sino comunidad de intereses y libre intercambio. Para que todo vaya bien, debe haber acumulación de capital. Su lógica es legítima y deseable porque permite el crecimiento económico, que es una imperiosa necesidad colectiva. Si habéis visto las charlas que han habido estos días, o habéis asistido, o las habéis dado incluso, pues habréis escuchado el término de la crítica al crecimiento. Y en este sentido la economía feminista, en lugar de poner en el centro de toda la organización social la acumulación de capital, lo que ponen es el cuidado de la comunidad, de las personas, del medio ambiente, ¿vale? Esto es de economía feminista. Y en pues, por lo menos el elemento de arena que yo quisiera aportar al proyecto es esta perspectiva, ¿no? Y el de otras cosas, ¿no? pero una de esas cosas, de un poco retirar el dinero del centro de nuestros intereses, de utilizarlo como una herramienta, pero no ponerlo en el centro de lo que queremos obtener, sino obtener buenas relaciones con nuestra comunidad, buenas relaciones con el entorno y unos recursos vitales que tienen que ver con esa red de apoyo mutuo y con una naturaleza vibrante, vigorosa y fructífera. Entonces, bueno, no sé qué más decir. Está todo dicho.
Yo tengo una pregunta, si no os importa. Aquí todos van por el final y los objetivos y tal, pero yo quiero una pregunta sobre el principio. ¿Cómo vais a preparar la tierra para empezar a cultivarla? Pues mira, hay una familia de plantas que se llaman crucíferas. Están los nabos, están las zanahorias y son muy potentes de abrir la tierra. Entonces estoy haciendo sucesiones con diferentes familias de plantas. Puedes ir preparando la tierra, ¿no? Primero aflojas con las crucíferas, luego vienen las leguminosas, le aportan nitrógeno, luego puedes ya tienes una tierra bien esponjosita, bien estructurada, además fertilizada, y ya puedes meter plantas exigentes, ¿no? Las solanáceas, los tomates, los pepinos, las calabazas. Se supone que la permacultura debe tener un lecho especial. Sí, luego está lo que nos ha echado.